Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Junio es el mes del orgullo LGBT+. El próximo sábado, la población de la diversidad sexual marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México para celebrar, pero también para exigir el cumplimiento de sus derechos. Según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del CONAPRED, 1 de cada 4 personas LGBT fue negada injustificadamente de al menos un derecho durante el último año. ¿Cómo llegamos al Pride 2023? ¿Qué avances y pendientes hay en la agenda LGBT en México? ¿Qué retos enfrenta el movimiento por los derechos de la diversidad sexual? Sobre esto y más estaremos hablando esta noche con 4 activistas universitarias y universitarios. Acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. La Marcha del Orgullo 2023, el mes del orgullo y los avances y pendientes en la agenda LGBT son los temas de esta noche y para eso me da mucho gusto recibir en la mesa a Adrián Rodríguez, integrante de YAG. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con todos, todas y todos ustedes. Gracias por la invitación desde YAG México. Muchas gracias por estar aquí. También está Aranza Flores, reportera especializada en diversidad sexual. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias Natalia por la invitación. Bienvenida de vuelta Sin Filtro. También está aquí Astra Lem, activista y fundadora de House of Mutante. ¿Cómo estás? Muchas gracias Natalia, muy emocionada de estar con ustedes. Bienvenida de vuelta también. Y Ibrahim Hernández, estudiante de Derecho en el CIDE y miembro de CIDEMás. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidas todas y todos. Hay que arrancar con este primer bloque. Vamos a empezar a hablar sobre el mes del orgullo. ¿Cómo llegamos a en este año pues esta celebración, también conmemoración? Astra, empezamos contigo. Creo que hablar de orgullo siempre implica hablar no solamente de una fecha, sino de un movimiento histórico, de muchas deudas históricas, no solamente con 4 siglas, con muchas poblaciones, identidades, comunidades que pues históricamente nos han arrebatado espacios, seguridades, sueños. Entonces creo que al llegar 2023 obviamente hay una agenda que falta por cumplir, y no solamente en México, a nivel nacional, internacional, y creo que firmemente, al menos de mi parte y por la población trans y no binaria en México, hay mucho que hacer en torno a ley integral, por ejemplo, en torno a la salud, la seguridad de personas trans. Podría ser un panorama general. Bien, muchas gracias. Aranza, ¿cómo ves tú? ¿Cómo llegamos a este año? ¿Crees que ha cambiado algo con respecto al año anterior? ¿Y qué te parece la organización de esta marcha que se llevará a cabo este sábado? Bueno, respecto al año anterior, creo que sí ha cambiado algo. Para empezar, pues digo, es un avance que se tardó muchos años, pero ya tenemos a todo nivel nacional el matrimonio igualitario, ¿no? Que fue algo que, por lo que quizá empezó un poco a hacer visible la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, pero bueno, finalmente lo tuvimos el año pasado, entre el año pasado y este año, ¿no? Pero bueno, creo que, como dice Astra, todavía falta bastante. O sea, evidentemente no nos podemos comparar a hace 44 años que empezaba a ser un poco más visible este movimiento. Sin embargo, creo que cada vez hay más respeto, cada vez hay más, pues, no quiero decir tolerancia porque odio esa palabra en este tema, pero más bien como que estamos ya acostumbrándonos a hablar más de estos temas, a abrazarlos, a recibirnos entre nosotras, nosotros y nosotres. Y pues también creo que algo urgente que tenemos que hablar este 2023 es el acceso a salud. Creo que es lo que me parece más importante y lo más urgente. Y sobre la organización de la marcha de este año, bueno, pues estuvo bastante interesante todo lo que ha pasado del bloque disidente, de Yo Marcho a Pie. Es un movimiento interesante, me parece increíble que estemos otra vez tomando la batuta de lo que algún día fue realmente el Pride, y no quiero decir que los años anteriores no haya sido una lucha válida o algo así, sino más bien que este año ya nos estamos posicionando de volver a agarrar en nuestras manos lo que un día fue un movimiento desde las mismas poblaciones diversas y no quizás con otros intereses. En este caso, pues se pelea por el interés de las marcas reconocidas que quieren marchar con estos coches, y entonces me pareció increíble que se haya hecho un bloque disidente para posicionarse en contra de quizá algo que puede parecer una tontería, pero que a la larga pues es sistemático, ¿no? Que genera opresión, que aunque se pongan la bandera arcoíris, pues hay una gran opresión y hay una gran exclusión a la población, ¿no? Entonces, pues la verdad hay mucha expectativa para este año. Bien, Adrián, ¿cómo ves tú este tema? Todos estos debates que surgen cada año, bueno,
los últimos años al menos, alrededor de la marcha, que quién va a asistir, cómo se van a organizar todo esto. ¿Qué te parecen a ti estas discusiones? Y bueno, también lo que nos dice Aranza sobre tomar la batuta. Claro que sí, creo que hay que ver el macro panorama, ¿no? Porque hablamos de una conmemoración y hablamos también de una protesta. Y cuando hablamos de estos dos enfoques, pensamos que están muy separados, pero creo que van muy, muy de la mano. Porque cuando salimos a las calles, cuando en este caso el 24 de junio tomemos el sábado las calles de la Ciudad de México, las estamos tomando para celebrar que estamos vivos. Porque la importancia del mes del orgullo radica en que hay que visibilizar que aún hay estigmas, que hay prejuicios, que hay discriminación y que, de acuerdo a la última encuesta de INEGI acerca de diversidad sexual, por ejemplo, 500,000 de juventudes en México de datos de 2021 vivieron las mal llamadas terapias de conversión, que son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y llevar esta conversación de la celebración que estamos vivos, la celebración que tomamos las calles, es también recordarnos que protestamos, ¿no? Desde la organización hemos tomado también las calles de otros estados. Hemos levantado pancartas exigiendo que no hay nada que curar, ¿no? Exigiendo que también el Congreso, la Cámara de Diputados vote la ley ya, ¿no? En este caso de las mal llamadas terapias de conversión para prohibirlas en todo el país. Creo que el Pride, ¿no? El mes de junio también significa la protesta de existir todo el año. Que estamos enero, febrero, marzo, hasta diciembre y que estamos en todos los lugares. Y eso es valioso porque las personas LGBTIQ+, nos encontramos en los puestos de toma de decisiones, nos encontramos en las universidades, nos encontramos en las cocinas, nos encontramos también en los medios de comunicación. Y es vital celebrar que estamos muy, pero muy vivos, que estamos resistiendo, que estamos en la lucha y que tenemos una pancarta en mano y que la lucha no termina hasta que la discriminación y el estigma se acabe en nuestro país. Bien, y voy contigo, Ibrahim. ¿Cómo ves esto que estamos ya platicando? Y también una cosa muy importante que es, bueno, en la Ciudad de México ya es una marcha gigantesca. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho ver la cantidad de personas que se reúnen, pero en otras ciudades más pequeñas del país, pues son marchas más pequeñas. Algunas ciudades apenas están empezando a tener sus primeras marchas del mes del orgullo. Entonces, ¿qué te parece esto? Yo creo que es muy importante darle visibilidad, ¿no? No solamente a la parte internacional, sino a la parte nacional y local. La oficina del experto independiente de Naciones Unidas, Víctor Madrigal Borlos, que se dedica a revisar estos temas de discriminación en contra de identidad de género o orientación sexual, habla mucho de los impactos que ha tenido, sobre todo la pandemia de COVID-19, cómo la comunidad LGBT ha tenido afectaciones con relación a conflictos armados, en sus derechos. Creo que es algo muy importante tomarlo en cuenta a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Como lo han mencionado, hemos tenido grandes victorias con relación a derechos, el matrimonio igualitario, las terapias de conversión, pero también creo que hacen falta muchas cosas relacionadas con el acceso a la vivienda, los derechos de las juventudes que pertenecen a la comunidad LGBT. Y yo creo que esta marcha, verla no solamente en Ciudad de México, sino también en estados más pequeños, en donde tal vez la comunidad es más pequeña, creo que vale muchísimo la pena darle visibilidad, que los medios de comunicación y que nosotros y nosotros como activistas y jóvenes que estamos difundiendo este tipo de medidas y eventos, pues también lo tomemos en cuenta y podamos apoyar y darnos cuenta de que no somos una comunidad de un estado u otro, sino que somos una comunidad que vive en México y que somos parte de una comunidad a nivel, pues, en todos los sentidos, no solamente porque yo pertenezca a un estado o a una localidad, voy a apoyar a esa localidad, ¿no? También ir a otros estados, y creo que las organizaciones están haciendo un gran trabajo al trabajar e ir a esos espacios para darle visibilidad y acompañamiento a las y los compañeros. Claro, y por esto mismo voy a regresar contigo, Adrián, porque bueno, tú vienes de Puebla y pues estás muy metido en cómo se organiza allá la comunidad, eres parte de YAG en Puebla, entonces platícanos más o menos cómo van las cosas allá. Así es. Bueno, en YAG México realmente hemos hecho un trabajo arduo.
tuvimos la oportunidad de marchar en Mérida y ver cómo las personas toman las calles bajo un calor inmenso, ¿no? Y que aún así toman un megáfono y gritan consignas exigiendo que las personas trans no borran a ninguna mujer, ¿no? Y que las personas trans necesitan que el cumplimiento de sus derechos. Y justo pues ya en unos días estaremos marchando también en Puebla, exigiendo muy puntualmente que nuestros derechos humanos se reconozcan. Y se me pone la piel chinita en el sentido de que los activismos locales, ver a otros estados, ver qué está ocurriendo en Mérida, qué está ocurriendo en la península, en Campeche, en Puebla, en Jalisco, en Ciudad de México, es vital, porque eso permite una articulación en la cual llevemos una respuesta a nivel nacional y después una respuesta a nivel regional en cuanto a Latinoamérica, que nos pueda abrir puertas, porque lo que está ocurriendo en Ciudad de México repercute en otros estados, pero lo que ocurre en Jalisco también repercute en Ciudad de México y así sucesivamente, ¿no? Recordemos que la primera ley que pasa acerca de las mal llamadas terapias de conversión que tipifica el delito es en Ciudad de México, ¿no? Ocurre en Ciudad de México el 24 de julio de 2020 y a partir de ello, en los últimos años, ya llevamos 14 estados que están tipificando este delito, entre ellos Puebla, ¿no? Y es de verdad maravilloso ver cómo la sociedad, la comunidad LGBTQ+, nos articulamos para levantar la voz, y poner sobre la mesa la visibilización que es vital para todos, todas y todes. Bien, y hablamos de visibilidad. Regreso contigo, Astra. ¿Qué te parecen estos temas sobre pues, los regionalismos, por así decirle, de este movimiento global y específicamente pues, del movimiento por los derechos trans? Creo que hay una brecha enorme, no solamente en cuanto a activismos, sino en cuanto a cómo la información a veces es procesada desde los medios o desde los sistemas legales, desde los sistemas judiciales. Definitivamente en la Ciudad de México podemos encontrar como una, por así decirlo, no quiero decir como paraíso, porque no lo es, pero sí es a comparación de otros estados, especialmente como del norte, sí hay una distinción muy marcada en torno a los temas trans y cómo se están tratando. Por ejemplo, en España ya se está abogando, creo que ya es parte de la ley integral trans, y en la Ciudad de México, bueno, en México pues aún está como en la mesa, ¿no? Como ese tema. En países de Latinoamérica pues sucede lo mismo, ya está en la mesa el tema de la ley integral trans. Entonces me parece que sí vamos un poco atrasadas en torno a reformas, leyes, para las poblaciones trans. Y es un poco lamentable, ¿sabes? Pues porque no solamente se trata como de leyes, no solamente se trata de dar visibilidad, sino también, pues, en estos años muchas vidas han sido cobradas. Y es como, ¿quién repara esos daños? Lamentablemente. Sí, bien, porque además de discriminación hablamos de violencia, hablamos de muchos temas que definitivamente seguiremos hablando en el siguiente bloque. Vamos a hablar sobre todo esto y también sobre los avances y pendientes legislativos y de otros tipos en la agenda LGBT aquí en México. No te vayas, volvemos con más en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque hablaremos acerca de los avances en la agenda LGBT y los pendientes, qué derechos están siendo discutidos actualmente en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. También hablaremos del papel de los activistas y los partidos políticos en toda esta discusión. Así que empezamos ahora contigo, Aranza. Bueno, ya estabas hablando un poquito en el bloque anterior sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué otros temas están pendientes? Tenemos una buena noticia en el sentido del matrimonio igualitario, pero pues hay muchos otros derechos que faltan de completarse el mosaico, por así decirlo. Bueno, pues ahorita en este momento tenemos dos específicamente, que es el derecho a la identidad, que no debería ser discutido, pero bueno, todavía no todos los estados lo permiten. Como sabemos, la Ciudad de México pues, fue pionera en esto. Y también la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que en realidad se les conoce como ecocidio. Y bueno, todavía en ambos casos, todavía hay mucho que avanzar. Todavía hay muchos estados que se niegan tanto a facilitarle a las personas trans
o personas no binarias que se pueda modificar en sus documentos oficiales cómo se identifican, como el prohibir y castigar las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Pero bueno, creo que también, como dice Astra, es importante hablar de que tenemos que considerar una ley a nivel nacional integral, en el sentido de que garantice no solo identidad, sino también cosas que son esenciales para vivir para una persona, como pues el acceso a la salud, el acceso a la educación, poder acceder a trabajos remunerados, pues que sean dignos, ¿no? Entonces creo que si bien el matrimonio igualitario, y lo hemos visto también mucho en redes sociales, es una súper buena noticia, la verdad es que todo lo que hay debajo es tremendo, ¿no? O sea, el que te cases con una persona de tu mismo sexo no garantiza, por ejemplo, que accedas a la vivienda, que puedas pagar, no sé, o siquiera pensar una renta, ¿no? Entonces creo que en el tema legislativo todavía falta mucho que avanzar, y también es mucho porque pues, las personas tomadoras de decisiones no están capacitadas en este tipo de temas, ni siquiera les interesa ponerlos en la mesa. Si se ponen en la mesa es justo porque muchas organizaciones civiles lo empujan, lo meten en las cámaras, ¿no? Entonces, pues creo que todavía falta un poco, pero sin duda estamos mucho mejor que años anteriores. Por ejemplo, en el tema de la comunidad bisexual, apenas el año pasado, en el Código Civil del Estado de México se nos impidía a las personas bisexuales contraer matrimonio, e incluso se volvía un motivo para la nulidad del mismo, ¿no? Ni siquiera aclaraba cómo comprobabas tu bisexualidad, pero eso pasó hace un año. Entonces, el matrimonio igualitario muy bien, bravo, pero la verdad es que todas las demás letras estábamos en el olvido. Sí, definitivamente. Ibrahim, ¿cómo ves tú esto? Tú que eres abogado, ¿qué pendientes ves legislativos? También tenemos pendiente el tema de ECOSIG, que ya empezamos a hablar acá. En la Cámara de Diputados ya pasó por el Senado, pero la tienen ahí como congelada. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre pues, lo difícil que es avanzar este tipo de temas? Sin duda, a nivel jurídico creo que institucionalmente hay un gran problema en donde necesitamos ver la realidad. Sí, es importante que tengamos las leyes y que es importante que tengamos esta protección jurídica y certidumbre jurídica, pero al final del día también tenemos que voltear a ver la realidad, las personas que están sufriendo, la comunidad que está sufriendo y que está teniendo problemas al momento de hacer cosas tan sencillas que la ciudadanía hace a diario, como obtener una vivienda o tener acceso a derechos relacionados con salud. Creo que eso es bastante grave. Pero también yo creo que los medios de comunicación y la ciudadanía en general debería voltear no solamente a ver al poder legislativo, sino también al poder judicial. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el derecho, y más bien protegió el derecho al reconocimiento de la identidad autopercibida para juventudes y niñas y niños y niñas. Y creo que eso es bastante importante. La ministra Margarita Ríos Farjat fue ponente en 2 acciones de inconstitucionalidad, y justo hablando de ella, me parece muy importante resaltar el trabajo que ha hecho, no solamente ella como ministra, sino también su equipo como ponencia. Es un espacio bastante diverso, y me gustaría hablar un tema bastante importante, el de la vivienda. Ella promovió la solicitud de atracción de este caso de Gustavo y Luis, que son es una pareja de 2 hombres que en Aguascalientes intentó comprar una casa en un fraccionamiento, y les negaron el poder comprar esta casa cuando se dieron cuenta que eran una pareja homosexual. Entonces aquí estamos hablando no solamente de una constructora que está creando ciudades, porque al final del día estos complejos habitacionales son enormes y están creando grandes espacios de ciudades que al final van a formar parte de la localidad. También estamos hablando de los derechos de las personas LGBT al acceder a estas viviendas, y cómo se les está negando un derecho que es fundamental, el dónde vas a vivir, dónde vas a estar con tu familia, cuáles son tus planes a futuro. Yo creo que es muy importante darle visibilidad a estos temas, que además es un tema local, no solamente le incumbe a la Ciudad de México, sino a nivel local también y a nivel nacional a nuestro país. Entonces creo que es muy importante darle visibilidad a eso. Bien, ahora voy contigo, Adrián. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué otros temas resaltas, además el del de vivienda, donde la población LGBT más tiene barreras para poder seguir adelante? O sea, problemas que personas heterosexuales no viven en su día a día. Claro, me gustaría rescatar muchísimo lo que mencionabas, en el sentido de que hay que voltear a ver el legislativo, hay que voltear a ver el poder judicial, y también hacer política pública a través
del Poder Ejecutivo. Es imperante, es urgente que todos los estados en la República comiencen a construir y a posicionar mecanismos de atención a víctimas, mecanismos de prevención de discriminación. Por ejemplo, en Jalisco es un gran ejemplo de política pública, pero ¿cuándo se hace política pública? Paralelamente también hay que hablar de temas legislativos, porque hay que hablar del presupuesto. Es decir, tenemos que hablar del presupuesto porque si nos metemos en el caso muy puntual de cuánto dinero habrá para construir políticas públicas que, si bien existen en ley, no se han bajado en instituciones. Es decir, podemos tener una ley de identidad de género, pero todo el registro civil no está capacitado. Por lo tanto, no hay política pública que ejerza la ley que ya ocurrió. En el caso de los ECOSIG, claro, podemos tener la ley de ECOSIG, pero hay que bajar una política pública muy en particular para prevenirles. Y a partir de ello, también hablamos de sensibilización. Si existen mecanismos de atención a víctimas y de prevención de discriminación, significa que en cada estado, como se hace en Jalisco, las personas de las direcciones de diversidad sexual estén yendo a universidades, estén yendo a empresas, estén yendo a instituciones de gobierno. Significa que tengamos redes de funcionariado público abiertamente LGBTIQ+, que pongan sobre la mesa sus necesidades. Porque si bien vivirse LGBT es tema muy variado, ¿no? No es lo mismo ser un funcionario LGBTIQ+, a ser un funcionario LGBTIQ+, ser un funcionario cisgénero heterosexual. Por lo tanto, hay que tener una perspectiva interseccional y a partir de ello construir, reitero, política pública. Porque sin política pública, las leyes, como bien lo decías, pueden existir, pero la atención a la ciudadanía quedaría invisibilizada. Bien, y en este mismo tema me gustaría hablar un poco sobre la participación en sí de personas LGBT en la política. Antes de empezar a grabar estábamos platicando un poco sobre cómo a veces vemos a una activista, una activista que se mueve del activismo a los partidos políticos y bueno, pues hay todo un debate alrededor de si puede continuar con su activismo dentro de los partidos o si es necesario más bien que pues justamente estos perfiles estén entrando a los lugares donde se toman decisiones. Entonces, Astra, ¿a ti qué te parece este tema? Creo que, y voy a hablar como desde un posicionamiento político, creo que el nombrarse también activista tiene un poco de violencia, un poco de colonialismo dentro de eso. Históricamente hay personas que sí, efectivamente salen a las calles, acuerpan, dan su vida por los derechos y gracias a muchas de esas personas es que todos estamos hoy aquí. Pero entiendo también que hay una parte del activismo que tiene un interés político y que tiene un interés, pues, no sé, simbólico, económico, cultural. Y en ese sentido yo también he cuestionado como la participación justamente de personas que ahora tienen un poder y que ya cuando están en el poder pues siempre te prometen todo y en algún momento es como una cuota, ¿no? Como el caso de 2 diputadas trans aquí en la Ciudad de México. Y yo cuestiono mucho como estas diputadas como ¿qué han hecho por las comunidades trans? Nada. ¿Qué han hecho por las trabajadoras sexuales? Nada. Y lo que hacen es hostigar a otras mujeres trans, a otras personas trans. Entonces, el compromiso, ¿dónde queda? Se vence a través del dinero, se vence por los intereses políticos. ¿Qué pasa ahí? Bien, Arantxa, ¿tú qué piensas de este tema? Pues también creo que... es que me dejó pensando mucho lo que dijo Astra. Pero creo que el nombrarse activista es algo muy difícil. ¿Sabes? Es muy difícil porque a veces, pues me imagino que tienes que poner, ir con el corazón de frente, como dicen los zapatistas, como dejar de lado tus intereses particulares y ir por una causa en común, ¿no? No pensar como en individual, sino en común, estamos haciendo esto todos, todas y todes, ¿no? Entonces, a mí me parece importante que quienes tengan el poder, podamos ser todas y todos y todes, ¿sabes? O sea, que todas las personas tengamos acceso a estos poderes. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba mi compañero, es muy importante que desde donde
hacen las leyes, desde donde se toman este tipo de decisiones, la gente entienda para quién está haciendo estas leyes, para quién está tomando estas decisiones. Pero también entiendo que la forma de llegar a estos espacios de poder a veces no es como la más clara, no es la más políticamente correcta, ¿no? Entonces creo que es válido que cada quien tenga su postura en ese sentido, pero también me parece importante que quizá gente con ciertas capacidades, no como cuotas, ¿no? No como nada más porque tienes estas características vas a estar en un puesto de poder, sino que tenga las características y las capacidades para poder tomar decisiones desde estos puestos de poder con responsabilidad. Y justo tomándolas en comunidad, no pensando nada más en tus intereses, ¿no? Eso es muy... O sea, que se pongan filtros como lo es con cualquier persona. No solo porque eres LGBT ya tienes que entrar en las puertas abiertas. No, también tienes que tener una capacitación, también tienes que tener muchos conocimientos, ¿no? Y bueno, pues en general me parece muy válido la crítica entre el activismo y la política, pero creo que pues es muy difícil dependiendo de cada contexto y más bien criticar al sistema, no tanto a quienes acceden a él, sino a cómo funciona y cómo lo podemos pues revertir. Sí, bien, que al final, como también decimos con la lucha feminista, de que no porque haya mujeres en cierto puesto de poder significa necesariamente que habrá pues una toma de decisiones tomando en cuenta la perspectiva de género. Supongo que pasa lo mismo en este sentido. Vamos a seguir hablando sobre este tema después de una pausa. También vamos a hablar sobre los retos que enfrenta el movimiento LGBT más por dentro del movimiento. Entonces no te vayas, volvemos con más en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con 4 activistas universitarias y universitarios. Adrián Rodríguez, integrante de YAG, Astra Lem, activista y fundadora de House of Mutante, y Brian Hernández, estudiante de Derecho en el CIDE y miembro de CIDE+, Aranza Flores, reportera especializada en diversidad sexual. Seguimos hablando sobre el Pride 2023, los retos que enfrenta el movimiento LGBT, cómo superarlos, y para eso ahora empiezo contigo, Adrián, que te quedaste pendiente con un tema en el bloque anterior y después, claro, entrar de lleno a este tema de los retos en el movimiento. Sí, justo. Concuerdo justamente con las perspectivas y me gustaría poner sobre la mesa que hay 4 momentos clave en la historia del activismo LGBTIQ+ en México. El primero es el despenalizar la homosexualidad. El segundo es acerca de la lucha conforme a la pandemia de VIH. El tercero va acerca de los derechos civiles, matrimonio igualitario, ECOSIG, identidad. Y la cuarta ola, el cuarto punto, trata acerca de la participación política y ciudadana de la comunidad LGBTIQ+. Bajo esta óptica, creo que hay un área de oportunidad muy grande en cuanto a fortalecimiento. Tenemos 2 opciones como personas que nos dedicamos a defender los derechos humanos. A golpear lo que está ocurriendo, ¿no? O fortalecer los espacios. Y muy bien particular, decir, voltéanos a ver. Las personas LGBTIQ+, activistas, defensoras de derechos humanos, tenemos que estar en los puestos de toma de decisiones sí o sí. Porque históricamente le hemos exigido a personas heterosexuales y cisgénero que legislen nuestra lucha. Pero ¿cómo vas a legislar una lucha que no comprendes? Por ello es vital que en los congresos de la Cámara de Diputados, que en los congresos locales haya participación. Y sabemos que existen participaciones que necesitan ser fortalecidas y tenemos esa opción. Tenemos la opción de acercarnos a nuestros congresistas, a nuestras congresistas, a nuestros congresistas, acercarnos y decirles, lo estás haciendo no de la mejor manera, pero te voy a apoyar como sociedad civil para que tu papel como persona abiertamente LGBTIQ+, en un congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial, sea impecable. Porque tenemos que estar en esos lugares, porque nos abren puertas, porque abre paso a la discusión, a la agenda y a construir lo que necesitamos, la garantía, la defensa y la promoción de nuestros derechos. Y bueno, esto también tiene que ver con que
podemos construir un intercambio de buenas prácticas. En el mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, existen personas abiertamente LGBTQ+ en cargos políticos y hay que hablar de ello. Y por ejemplo, desde YAG México y un consorcio latinoamericano, estamos llevando el 6º encuentro de liderazgos políticos abiertamente LGBTQ+. Y van a volar de toda América Latina y del Caribe y del norte de América, justamente personas que se dedican a hacer política pública, que se dedican a legislar. Y es vital que las personas mexicanas intercambien buenas prácticas con sus homólogos en Latinoamérica, porque eso les fortalece. Entonces, creo que efectivamente es un tema complicado, es un tema que nos lleva a mucha discusión, pero lo que sí es que creemos que la ruta es fortalecer a las personas para que lleguen y nos representen dignamente. Bien, regreso, me voy a quedar un poquito más en este tema, Astra, porque me llamó mucho la atención todo esto que habla sobre la relación de la sociedad civil con justamente como una manera de empujar ciertos temas a nivel toma de decisiones. Y por eso preguntarte a ti, Astra, ahora cómo vemos la conexión entre las personas comunes y corrientes, solas a nivel individual, y la sociedad civil. ¿Cómo hacemos que se conecte más esta primera parte para que incluso lo que llega de sociedad civil a la toma de decisiones pues involucre a más personas o la visión de más personas y no solo pues lo que podría llegar a un nivel más limitado, por así decirlo? Creo que es como una cadena de efectos y como o sea, obviamente van a transcurrir muchos años y van a transcurrir muchos, no sé, sucesos para que esto pues ocurra. Y creo que efectivamente hay como o sea, además como de fortalecer, además como de abrir espacios, no solamente en la política, sino también incidencias en cuanto a la salud sexual, por ejemplo, en cuanto a la identidad de género. Creo que con eso podemos como abonar una resistencia, una lucha un poco más sólida, un poco más integral, un poco más completa. Y al menos como en los temas trans es muy notorio como a veces la gente ni siquiera sabe la diferencia entre identidad o sexo, ¿no? Y que obviamente hay muchos discursos biologicistas y hay muchos discursos trans excluyentes que justamente quieren poner en pelea, en discusión nuestras vidas como personas trans, como personas disidentes. Y eso es como, en algún momento llega a ser un poco cansado, ¿no? Como llegar a cualquier espacio y tengas que demostrar con una INE, con no sé, hasta lo más horrible, ¿no? Como pues mostrar alguna parte de tu cuerpo, que es deshumanizante. Entonces creo que el abonar poco a poco a la sociedad civil, no solamente de, ok, estoy aquí y esta es como mi propia representación, porque yo siento que es eso, que a mí nadie me representa, solamente yo me puedo representar a mí misma y no quiero que nadie me represente. O sea, hay personas trans que están luchando en el Congreso, en la sociedad civil, y qué hermoso, ¿no? Que exista como esta comunidad y que cada quien tenga como sus propias luchas y que en conjunto podamos hacer como una serie de, pues no sé, como lucha colectiva, pero al final del día he aprendido eso, ¿sabes? Que no necesito que alguien me represente, yo puedo representarme. Y eso es como también la capacidad de nosotros decir, claro, somos personas autónomas y claro, nuestras voces también importan, no solamente en colectivo, sino como personas individuales. Sí, como formar tu propia opinión, tu propia postura sobre los temas. Exacto. Me parece muy importante. Aranza, ¿tú qué otros retos ves dentro del movimiento LGBT? Pues ahora que ya hemos avanzado en algunos temas, pero bueno, dentro del movimiento también quedan muchos pendientes, ¿no? Claro, pues creo que dentro del mismo movimiento LGBT nos hemos quedado con que escuchamos LGBT, quizás la gente de afuera y no los que formamos parte de la comunidad, pero piensan automáticamente en dos hombres homosexuales blancos, ¿no? O sea, como que creo que hace falta mucha representación entre nosotros mismos, ¿sabes? O sea, yo que pertenezco a la comunidad bisexual, la verdad es que creo que es la más invisibilizada, la más fiscalizada, la más cuestionada. A pesar de que, por ejemplo, según la primera, por cierto, encuesta que hace el INEGI en este tema acerca de la población LGBT, pues la mitad de las 5 millones de personas que se identifican como LGBT somos bisexuales, ¿sabes? O sea, somos la mitad de la comunidad y a pesar de eso somos de la que menos se habla.
Y no solo en el sentido de reconocerme, que tú me reconozcas o que me reconozcan como persona bisexual, no, o sea, también eso impacta en lo que hablábamos, ¿no? O sea, si el mismo movimiento no nos reconoce, pues entonces las exigencias nos van a invisibilizar también. ¿Y qué hace falta en nuestra comunidad, en nuestra parte de bisexual? Pues educación sexual, cómo tener relaciones sexuales de forma segura y sin estigmas, también que no se nos esté cuestionando todo el tiempo o que nos esté fiscalizando, que estamos confundidos, que no sabemos lo que queremos. O sea, la verdad es que puede sonar muy tonto, pero eso a la larga sí está feo, porque todo el tiempo se te está cuestionando algo que tú siempre has sabido, ¿no? Y creo que lo grave de todo esto es que estas pequeñas violencias, estas microviolencias a la larga se van haciendo una bola de nieve que nos van invisibilizando ya a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que el mayor reto de la comunidad LGBT es justo desarticularnos para volvernos a articular como una diversidad de personas, de incluso racializadas, personas trans que no entran dentro de este imaginario trans que estamos construyendo hegemónico. Entonces sí creo que es muy importante que nos sentemos a pensar cómo estamos llevando esta representación, ¿no? ¿A quién le estamos dando voz? ¿A quién le estamos dando poder? ¿Y cómo se lo estamos dando? Porque entonces, a la larga, eso nos va a ir enterrando a los demás, a los que no entramos dentro de ese canon que vamos nosotros mismos empujando, ¿no? Obviamente no es nuestra culpa 100%, sino así funciona el sistema, pero es justo lo que te decía hace rato, ¿no? Hay que cuestionar el sistema, no tanto a las personas y cómo funciona. Claro que hay otras variables que también nos definen como personas que también, que también tienen un efecto dentro de la comunidad, que el trato que reciben incluso dentro de las mismas personas LGBT. ¿Qué piensas tú de este tema, Ibrahim? A mí se me vienen a la mente 3 palabras. Yo creo que está la integración, la responsabilidad y la empatía. Integración porque creo que tenemos que empezar a vernos no como yo estoy en este sector, en el otro, sino todos formamos parte de una misma sociedad y creo que todos podemos complementarnos de una manera multidisciplinaria y además multisectorial. No porque yo esté en la academia, no puedo participar en cuestiones que tengan que ver con ciudadanía, con legislación, a nivel judicial, a nivel activismo. Creo que tenemos que abrir la mente y nuestra perspectiva a eso, a que todos y todos podemos participar, ¿no? Creo que también la parte de responsabilidad y empatía juega un papel importante. Cuando tú estás representando a alguien, y creo que en el gremio jurídico es bastante notorio, el derecho es una vocación de servicio y como tal estamos para servir a otras personas. Entonces, cuando tú estás generando un servicio de representación, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y saber cuáles son sus necesidades, los problemas que tiene. Y creo que a la comunidad le hace falta ver eso, no solamente pensar a nivel individual, sino a nivel colectivo. ¿Cuáles son las necesidades de toda la comunidad? Hay que pensar en las personas que están más vulnerables. Yo hablaría de las personas no binarias, de las personas trans. ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo podemos hacer que estas personas también formen parte de todo lo que estamos haciendo y del movimiento? Porque históricamente han sido mayormente segregados y han sufrido violencia estructural en medidas mayores. Entonces yo lo vería desde ese punto de vista. La integración, cómo podemos ser responsables al momento de ser activistas y de hablar y de abogar por otra persona y al mismo tiempo la empatía. Bien, Astra, ¿qué decir de este tema? Ay, qué fuerte, me quedé pensando como en muchas situaciones que me han atravesado en mi historia de vida y no solamente como a mi comunidad, mi círculo de personas cercanas, trans, disidentes. Y creo que tiene que ver más como un reparar muchos de los daños que muchas personas disidentes LGBT vivimos desde nuestras infancias, ¿no? Hace rato que Aranza decía como de claro, soy o puedo ocupar una letra de todo este abecedario LGBT, pero eso no me define como al 100%, es parte como de una identidad, pero no es como mi universo entero, ¿no? También pienso mucho como en eso, como en las categorías, como en hasta qué punto nos ha costado a nosotros construirnos para que personas heterosis puedan como hablar de nuestras experiencias, porque incluso desde la comunidad LGBT hay misoginia, transfobia, o sea, no es como, no vamos a pintarnos como una comunidad arcoíris y todas agarradas de la mano, ¿sabes? Porque no lo es.
Entonces, también cuestiono mucho esas prácticas, ¿no? Como de, claro, es una utopía, es un ideal que estemos como todos unidos y como que encausados a una misma lucha, pero en la realidad es muy distinto y muchas dinámicas y cuestiones transfóbicas se replican en la misma comunidad. Entonces, sí tengo ahí como un cuestionamiento como de hasta qué punto yo considero que sí es una comunidad o quiero ser parte de esa comunidad. Bien, sí, justo este debate de si es una población o poblaciones o una comunidad. ¿Tú qué piensas de esto, Adrián? Creo que tienes toda la razón. La comunidad LGBTIQ+, no dejamos de ser personas que hemos sido educadas de cierta manera toda nuestra vida. Y la educación ha sido muy en particular basada en temas misóginos, racistas, clasistas, gordofóbicos, transfóbicos. Hemos crecido en esa educación todos, todas y todes, independientemente si somos LGBTIQ+ o no. Y a partir de ello hay un reto muy importante de comprender que las vivencias son únicas, que la manera en la cual yo me vivo homosexual es muy distinta a la cual tú te vives. Las vivencias de cada una de las personas trans son también muy distintas, de cada una de las letras. Y es ahí donde entra la mirada interseccional. Y entender que lo que vive una mujer lesbiana en cierto estado de la República no la vive una persona trans, por ejemplo, en Polanco. Y comprender muy en particular que bajo estas diferencias, la empatía es lo que nos puede llevar a comprender que tenemos que tener un frente unido y que la deconstrucción es paulatina y que la deconstrucción de toda esta educación que nos ha llevado como backup, ¿no?, es diaria. Y entender que tenemos sesgos inconscientes y comprender que día a día tenemos que hacer una introspección y un análisis personal de en qué estamos fallando. Porque el racismo, porque el clasismo, la transfobia y la misoginia existen en todas las personas. De hecho, por ejemplo, el tema de la cancelación. El tema de la cancelación muy puntual no se maneja bajo la empatía radical. No se maneja bajo la empatía de estoy comprendiendo que tal vez las barreras de desigualdad no son las mismas que tú vives a las que vive otra persona. Y eso ya toca de manera muy personal hablar de aprendizaje, hablar de educación, hablar de interés, hablar de voluntad y hablar sobre todo de que debemos de reconocer privilegios muy puntuales que existen. Sí. Y que si hablamos de esos privilegios y los ponemos sobre la mesa y si empezamos a hablar de ello, pueden cambiar muchas realidades como comunidad LGBTQ+. Bien, pues este tema nos daría para hablar muchísimo más. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para un último bloque del programa para escuchar las conclusiones de nuestras y nuestros invitados. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Estuvimos hablando sobre el mes del orgullo y los pendientes en la agenda LGBT+, y empezamos con Ibrahim. Yo concluiría diciendo que es importante que todas, todos y todes, en cualquier espacio en el que nos desarrollemos, pensemos quiénes son las personas que no están aquí y que deberían de estar aquí. ¿Por qué no están aquí? Es importante tener esta parte de integración y reconocer que hay personas que históricamente deberían de tener espacios que no han tenido a lo largo del tiempo. Y yo siempre digo que junio es un mes para rendirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que rendirnos de estos prejuicios, de estas ideas de discriminación, de estas ideas que tal vez son erróneas. Y creo que es momento de abrir nuestras mentes y nuestras perspectivas y escuchar las historias de las personas que tienen algo que contar y que al final del día yo creo, y mi esperanza es que en mi libertad yo pueda liberar a otras personas. Yo diría eso, yo concluiría con eso. Bien, Aranza. Bueno, creo que concluiría diciendo que sin duda falta todavía un camino muy largo, aunque parezca que no, o sea, aunque pues ya tengamos un poco más de representación, no solo en medios de comunicación, sino también en áreas de toma de decisiones, etcétera, pues todavía falta mucho, ¿no? O sea, creo que lo más simple desde la vivienda, algo como es tener una casa, no está garantizado para la población LGBT. Y eso no nos quita que celebremos, por ejemplo, el matrimonio igualitario o algunos otros temas que han sido posicionados principalmente,
pero sí hay que echarle un ojo, ¿no? Y también es importante pues que la misma comunidad, la misma población, como le queramos decir, hagamos una autocrítica de cómo estamos llevando, ya sea nuestros activismos, nuestra forma de representación, lo que sea que hagamos, pues sí nos falta una autocrítica, ¿no? Como mencionaban todos, todas aquí, humildad, también empatía nos hace mucha falta, y pues también dejar en la mesa que la comunidad LGBT no es maravilloso y brillitos, realmente sí es complicado, porque al final pues somos personas diversas, y justo estaría padre que todos aceptáramos pues que es eso, ¿no? Una comunidad diversa dentro de su propia diversidad. Bien, Astra. Yo, la verdad es que estoy muy cansada. Estoy muy cansada de que el orgullo y nuestras vidas se instrumentalicen. Realmente siento que el orgullo no me representa. Siento que muchas como de las cosas que yo idealizaba eran como burbujas, ¿sabes? Y que en algún momento pues detonaron. Y no solamente como en un Pride o en una celebración, sino pues en mi día a día. Entonces, como todas las críticas que yo he hecho como de los activismos, del Pride, del orgullo, o sea, como que obviamente tengo esas críticas para mí misma, en mi accionar y con las personas que están a mi alrededor. Y también digo, pues es que no, como persona disidente, como persona trans, no le debo un activismo a nadie, ¿sabes? No le debo, si de por sí mi vida ya es difícil, ¿sabes? No le debo entregar mi vida a un activismo, a una causa que obviamente sería genial que tuviera el tiempo, las herramientas y toda, pues como la energía, pero llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? No es suficiente. Y yo estoy en ese momento, y ojalá como que llegue el día en el que pueda como sentirme un poco más esperanzada. Pero espero que las personas no se sientan desesperanzadas. Solamente siento que por mi experiencia y por las cosas que me han ocurrido en estos meses, honestamente, no me representa. Bueno, pues escuchamos tus conclusiones. Adrián, un minutito. Claro que sí, fue un honor estar con ustedes, de verdad. Desde ya estamos muy, muy agradecidos, y dejar muy puntualmente la primera conclusión: exigimos a la Cámara de Diputados que se vote ya la ley que prohíba las mal llamadas terapias de conversión en todo el país. Dejamos temas pendientes, ¿no? Como el tema de monkeypox, ¿qué está ocurriendo en México? ¿Qué está ocurriendo porque no tenemos vacunas? Dejamos el tema pendiente de justamente el tema de VIH, de que se debe de despenalizar esta parte del riesgo de contagio que solamente pone en riesgo a las personas que viven con VIH, que ni la deben ni la temen. Y sí, sobre todo que tenemos que llegar a los puestos de toma de decisiones y recordar que no se necesita hacer la causa para defenderla, y que hay una sola lucha, la de los derechos humanos. Bien, pues muchas gracias. Nos faltó tiempo para seguir discutiendo este tema. Seguiremos hablando de estos temas durante todo el mes aquí en Sin Filtro. Ya llegamos al final de este programa. Yo soy Natalia Sánchez. Les agradezco mucho a Adrián, Astra, Ibrahim y Aranza, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV, y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Sin Filtro, en Foro TV, un canal de N+. Buenas noches.